Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a los Ateneos de Adriana McDonnell. Y contanos tu trayectoria, Claudia. ¿Cómo fue que comenzaste en la reflexología? Bueno, Eh, ¿cómo son los comienzos, ¿no? de la reflexología, etcétera, que nos interesa tanto? bueno, yo les cuento, gracias por la invitación. Mi nombre es Claudia Heredia. Soy terapeuta holística y entre las terapias holísticas a las que me dedico, una de ellas es la reflexología holística que les vengo a compartir hoy desde mi experiencia, desde mi acompañamiento como terapeuta a distintas personas con distintos temas de dolencias, de enfermedades. Este, mm, y bueno, lo que hoy les voy a compartir es acerca de lo que yo he aprendido en mi camino, en mi propio camino también como consultante de reflexología, más allá de terapeuta. Les voy a compartir que yo empecé a estudiar reflexología en el 2010. Estudié en una escuela de reflexología holística que se llama El Espacio de los Siete Soles, de Paula Pocoy. Ella fue mi primer maestra de reflexología y después de esos 2 años bueno, de conectarme con esta terapia tan amorosa que ha sido en mi camino, empecé también con otras maestras a conocer otras formas de trabajar, otras miradas acerca de la reflexología. Me formé también como reflexóloga del método de las hermanas de Chartres en Perú. Me fui a Perú a hacer una práctica en esa escuela de reflexología que tiene un método totalmente distinto al que yo aprendí. Entonces me volví una curiosa de la reflexología, porque veía cuánto bien me hacía a mí y también a las personas a las que yo acompañaba. Entonces mi camino fue así, transitando la reflexología de una manera curiosa. Siempre me sorprendía por lo bien que hacía a las personas y también a mí misma, ¿no? Dándolo. Así que, bueno, es un camino muy lindo que no me termina nunca de sorprender y espero que, bueno, que las neurociencias, ahora que está trabajando en la investigación acerca de muchísimas cosas, también trabaje en la investigación acerca de la reflexología, de lo bien que hace a nuestro bienestar y a nuestra salud. Así que, bueno, más allá de dedicarme a la terapia de la reflexología holística, gran parte de mi comprensión acerca de las enfermedades y los síntomas me ha ayudado también la bioterapia. Soy bioterapeuta y eso también me ha ayudado a tener una comprensión diferente del cuerpo, de la salud, de la enfermedad. Entonces, siento que varias de las terapias a las que yo hoy en día me dedico me han ayudado a complementarme como terapeuta, ¿no? En relación a la reflexología. También me gusta todo lo que tiene que ver con lo natural, con las plantas medicinales, y bueno, esa ha sido una de mis últimas formaciones, a las que estoy primero indagando en mí misma, ¿no? Tomando mis hierbas y viendo qué me produce la carqueja y el yantén, y bueno, y así para compartirlo también a mis consultantes que vienen con determinados síntomas y dolencias. Y bueno, y compartirles lo bien que hace de las plantas medicinales, ¿no? Que de hecho, este, ahora cuando compartamos acerca de la historia de la reflexología, las tribus las tribus indias no solamente practicaban la reflexología, sino también consumían plantas medicinales. Así que bueno, estamos como en la misma línea, ¿no? Así que bueno, hoy lo que les vengo a compartir, como les decía al principio, son mis conocimientos, mi formación, mi práctica diaria, acompañando a otros, también como consultante de tomar reflexología. Yo soy una terapeuta que recibe reflexología todas las semanas, así que es lo que yo he aprendido, no es la verdad. Así que es una parte de lo que, bueno, este, les voy a compartir lo que, bueno, básicamente estoy experimentando y he transitado, ¿no? Así que bueno, Bueno, eh, ¿compartimos pantalla? dale, buenísimo.
A ver, Sí, mi- ¿Puedo decir ahí algo? está. ¿Sí? ¿Puedo decir? Claudia, ¿te acordás que fuimos compañeras? Soy Alejandra Villa. Ay, ¿Cómo a ver, estás? ¿cómo estás? No te veo. Bueno, ahora estoy canosa, pero Alejandra, qué ¿cómo gusto. estás? ¿Cómo Bueno, me estás? alegro mucho de verte. Mira qué lindo encontrarme, Ale. Bueno, vas a también compartir, porque bueno, Sí, yo voy a compartirles, pero también me gustaría que ustedes me compartan de las que están acá en este encuentro, ¿quiénes son reflexólogos? ¿Quiénes conocen, han tenido, bueno, han recibido reflexología? No sé si hay muchos reflexólogos que son también podólogos. sí, yo soy podóloga ahora, licenciada y podóloga de la UBA. Así que, Ay, qué por lindo, eso. Ale. Bueno, un Bueno, besito. so- muy Muy bien. bien. Te Sí. dejo en tus manos la clase. Bueno, gracias. Bueno, Bueno, bienvenidos, gracias por la paciencia. Eh, Voy a eh, ir un poco desde el comienzo. Bueno, les voy a contar acerca de la reflexología. ¿Qué es la reflexología? Básicamente la reflexología es una terapia natural y es una terapia complementaria que lo que se basa es en el estímulo de las áreas reflejas. Este estímulo facilita a nuestro organismo a que vuelva a su proceso de homeostasis, ¿no? A que el cuerpo vuelva a recuperar el equilibrio. Este, en la reflexología, tanto los pies como las manos reflejan todo el mapa de nuestro cuerpo, pero los dos pies y las dos manos lo que hacen es representar a la persona como, ¿no? Con toda su unidad, no solamente en la fisicalidad, sino también en la emocionalidad, en lo energético, en lo espiritual. Entonces tiene esa mirada más integradora, ¿no? La reflexología holística. Em, ¿Por qué digo la reflexología holística? Porque por ahí hay otras reflexologías que lo que hacen es estimular, como que ven que, que cuando estimulan solamente van a estimular lo físico, lo orgánico, y en realidad nosotros no solamente somos un cuerpo, ¿no? Entonces, por eso digo que la reflexología holística tiene esta mirada, ¿no? De ver a la persona como un todo. Entonces, nuestros días de conexión van a ser el sistema nervioso a través de sus terminales nerviosas que tenemos en el cuerpo. Se conoce que en los pies hay más de 7.000 terminales nerviosas que están conectadas con nuestro cerebro y con nuestra médula espinal. Yo me acuerdo que cuando empecé a estudiar reflexología en el 2010, tenía una vecina que me prestaba sus pies para practicar y yo era muy nueva en esto y me acuerdo que yo le estaba estimulando todo el área refleja de los dedos de sus pies y ella me decía, no sé qué me estás estimulando, pero siento que los pelos de mi cabeza se están erizando, ¿no? Entonces a mí me parecía tan sorprendente porque yo digo, eh, yo le estaba trabajando, que si bien los dedos de los pies, de las manos también, representan todo el área de la cabeza y del cuello, pero no solamente desde lo físico, sino también desde las ideas, desde el vuelo creativo, de su manera de percibir la vida, ¿no? Entonces, era como, para mí en ese momento era como muy mágico de cómo yo estaba estimulando acá en los pies y la persona estaba sintiendo en la cabeza, ¿no? Entonces, porque lo que tiene la reflexología en el estímulo es que va directamente a ese desbloqueo energético, ¿no? A desbloquear la energía que está ahí acumulada a través de las técnicas manuales, hace que el organismo pueda recuperar ese equilibrio, ¿no? De manera natural. Y qué manera tan linda que tenga de recuperarlo a través de la relajación, que em, es una de las maneras en que la reflexología tiene de ayudar a la persona en la producción de endorfinas, que sabemos que, bueno, es la producción de endorfinas es lo que segrega nuestro cerebro, ¿no? Y también son conocidos como los analgésicos naturales, ¿no? Que alivian la tensión en el cuerpo, calman el dolor.
también ayuda a la producción en nuestro sistema de defensas, ¿no? Porque lo fortalece. Eh, Ayuda también a tener sensaciones de alegría y de conexión con el placer, como le pasaba a esta chica que me decía que esa sensación de pelos erizados le daba como una sensación linda en el cuerpo, ¿no? Que no era incómoda. Entonces, lo que hace la reflexología en este estímulo es que se fortalezca nuestro sistema inmunitario. Y al fortalecer nuestro sistema inmunitario hace que nuestro médico interno esté despierto. Por eso que las personas que reciben terapia reflexológica eh, eh, por semana, ¿no? Haciendo un tratamiento, cuentan que se enferman menos o que si se enferman se recuperan más rápido de sus procesos. Así que bueno, eso para compartirles y también hoy en día, como les decía, que las neurociencias también, con los estudios que está haciendo, también se ha comprobado que esta comprensión de relación entre cerebro, mente, salud, bienestar, en la medida que todos trabajan en conjunto, hay un comportamiento diferente y resultados diferentes de nuestra salud y de nuestro bienestar, ¿no? Entonces, bueno, eso quería compartirlos acerca de la reflexología. Bueno, acá está hablando un poco de la reflexoterapia podal, eh, y que en la actualidad le prestamos muy poca importancia a los pies. Y yo me acuerdo que leyendo un poco sobre las tribus indígenas, ¿no? Ellos al contrario le daban, los pies tenían una valoración muy importante, ¿no? Y de hecho, eh, ellos cuando se enfermaban, buscaban esa práctica rudimentaria y sencilla para poder restablecer el equilibrio de la salud de sus habitantes, ¿no? Así que bueno, eso es como algo para volver a lo que hacían estas tribus y estas culturas, ¿no? Que iban siempre en la búsqueda del reequilibrio, de buscar el bienestar y de conectar con lo natural. Así que bueno. Este, mm, Otra de las formas que tiene la reflexología de trabajar es que tenemos dos maneras, ¿no? Una es una manera sintomática que nos puede ayudar a trabajar eh, en forma de autoayuda, en forma de autotratamiento que nosotros nos podemos aplicar a nosotros mismos. Y otra manera es la reflexología holística. Obviamente que hay muchísimas escuelas que tienen su forma de trabajar, pero yo les quiero contar que la reflexología sintomática se basa en el estímulo de las áreas reflejas de los pies y de las manos, pero lo que tiene la reflexología sintomática es, el objetivo es aliviar una determinada dolencia. eh, por eso yo les decía que se puede trabajar en forma de autoayuda, ¿no? Si yo conociera, bueno, acá como me estaban contando, hay reflexólogos en este encuentro, yo me puedo estimular en forma, ¿no? Aislada, estimulando una determinada área refleja, haciendo una técnica en especial, ¿no? Pero si no conociera ningún mapa, ni ninguna técnica de reflexología, yo aplicándome cualquier masaje o cualquier arrastre, ¿no? Por muy sencillo que sea, ya me estoy estimulando, estoy enviando ese estímulo a mi cerebro y a todo mi organismo, ¿no? Entonces, lo que tiene este tipo de forma de trabajar sintomática es que nos ayuda a conectarnos. Y si yo a ese contacto sintomático le agregara, no sé, una respiración profunda mientras me voy masajeando, no sé, por ejemplo, el dedo pulgar, ¿no? Desde la base de la falange proximal, me empiezo a masajear, subiendo toda la falange, la articulación interfalángica y la falange distal hasta llegar a la coronilla, y vuelvo a repetir. A ese estímulo yo le estuviera agregando una respiración consciente, y si le agregara también una música y una velita aromática, ¿no? Es un estímulo bastante importante de darme ese espacio y ese momento para mí. Entonces,
sin que yo sepa, sin que yo conozca un mapa específico de reflexología, ¿no? Entonces, porque ya el estímulo está provocando algo en mí. Y aparte también la importancia de poder darme ese espacio y esa intención con la que voy a trabajar. La otra forma de trabajar es acerca de la reflexología holística. La reflexología holística, además de trabajar con la técnica manual, ¿no? Estimulando también áreas reflejas, lo que tiene es que trabaja con la técnica verbal, ¿sí? Y la técnica verbal lo que tiene es que nosotros los reflexólogos trabajamos con los reflexólogos holísticos sobre todo, porque no todos los reflexólogos trabajan con ficha de datos, o por lo menos como la trabajamos nosotros. Los reflexólogos holísticos trabajamos con una ficha de datos que nos permite hacer preguntas muy puntuales a las personas acerca de su dolencia. Entonces, este estímulo verbal lo que hace es que ayuda a la persona en esa toma de conciencia de lo que trae a la sesión, ¿no? No es lo mismo preguntarle y hacer una ficha de datos de qué le duele, cuál es su nombre, si toma medicamentos, a que yo le pueda preguntar a una persona que viene, por ejemplo, con gastritis, ¿no? Bueno, si fue al médico, si tiene un diagnóstico, si está medicado, porque hay muchas personas que dicen, yo tengo gastritis, pero por ahí nunca fue al médico, ¿no? Pasa mucho eso, ¿no? O que dicen, sí, pero yo tomo omeprazol y nunca nadie lo medicó. Entonces, hacerle preguntas a la persona acerca de si tiene un diagnóstico, si fue al médico, si tiene un tratamiento, lo ayudan a la persona a hacer esa toma de conciencia de que quizás en todo este tiempo que tiene esta dolencia, hasta ahora no se hizo el tiempo de ir al médico, ¿no? Y por más que la reflexología pueda ayudar a aliviar su dolor, es importante acudir a los profesionales indicados, obviamente. Entonces, poder en este registro que vamos haciendo con la ficha, ayuda a la persona a que pueda tomar conciencia de cómo son sus hábitos alimentarios, de qué alimentos ha notado que le producen alguna irritación, alguna inflamación, cómo es su horario de almuerzo, cómo es cuando come, ¿no? Si está acompañada, si está sola. Entonces, son todas preguntas que ayudan a la persona en esa toma de conciencia para poder hacer los cambios que necesita, porque obviamente la forma en cómo está viviendo la ha traído con este síntoma. Entonces, la ficha de datos, donde nosotros hacemos esas observaciones, ayudan a la persona a tener una ampliación, ¿no? De una apertura de conciencia bueno, de cómo está viviendo su síntoma, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta que me quieran hacer hasta acá? No Las sé, preguntas por ahí las hacemos al final, después, bueno, ¿sí? Eh, bueno, como quieran. Bueno, entonces, voy a hablarles un poco acerca de la historia de la reflexología, ¿no? Acá dice el principio de la reflexología podal. Dice, la planta del pie en su conjunto representa en forma esquemática la totalidad del cuerpo y sus órganos. Este es el principio de la reflexología podal. Y también acá dice que se remonta a la antigüedad en la China hace 4000 años, ¿no? Bueno, saber exactamente dónde nació la reflexología para mí hasta hoy es imposible. ¿Por qué? Porque hay muchas culturas que lo practicaron. Se sabe que en Oriente hace más de 5000 años había un masaje conocido, una forma de trabajar, una terapia, una forma de trabajar que tenían los chinos, que era el masaje reflejo, que era más atribuido al emperador, ¿no? De esa época, el emperador amarillo, y todas las descripciones que tenían los chinos acerca de esa terapia estaban atribuidos a restablecer el equilibrio perdido. Y se decía que también los chinos, antes de trabajar con los punzones y con las agujas, utilizaron los dedos de sus manos. Entonces, así como los chinos empezaron a trabajar con los dedos de las manos, también se conoce a ver, voy a ver a otra diapositiva.
También se conoce que en Egipto, ¿sí? En el 2330 se encontraron pinturas, ¿no? Estos tipos de murales donde se practicaba la reflexología, ¿no? Tanto en los pies como en las manos. Así que bueno, como en el campo de la medicina de los egipcios ya se practicaba de manera natural también esta práctica, ¿no? Esta terapia milenaria. Em, bueno, después acá hay algunas personas que también, obviamente, compartieron sus investigaciones. Dice, posteriormente, el escultor italiano Benvenuto Cellini, a principios del siglo XVII, combatía dolores aplicando presiones sobre los dedos de las manos y de los pies. Y unas décadas después se describieron métodos similares en la reflexología en otros puntos de Europa, existiendo incluso un manuscrito del doctor Val de Leipzig, donde documenta el tratamiento de diversos órganos mediante puntos de presión, ¿no? Como esto que también se ha vivenciado, ¿no? A través de médicos que se dedicaron a trabajar con esta terapia y a darle una forma, ¿no? Como fue el doctor William Fraser, al que ahora vamos a ir ahí. Pero antes quería contarles que en la India también se conoce que trabajaron con esta terapia, porque en los pies de Buda se encuentran todos los elementos de su cuerpo y del universo. Entonces, como otras culturas, además de reflejar en sus pies eh, los órganos y toda la parte fisiológica, también representaban a los elementos de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, nosotros los reflexólogos holísticos, además de tener en cuenta que los pies refleja todo el mapa de nuestro cuerpo, también contemplamos a los elementos, ¿no? En los dedos está representado el elemento del aire, en la zona de los metacarpianos y de los metatarsianos está contemplado todo el elemento del fuego. En la zona de la bóveda plantar y del huequito de la mano está representado el elemento agua, donde está toda la zona digestiva, ¿no? Los órganos digestivos. Y después en el talón de la mano y en el talón del pie está representado todo lo que es la tierra, ¿no? Así que bueno, nosotros desde la holística y desde los elementos también trabajamos con eso en el tratamiento. Entonces, otras culturas que practicaron la reflexología como terapia natural fueron los indios de América del Norte y América Central, que practicaban de una forma rudimentaria la reflexología, aplicando palitos de madera y presionando, ¿no? Bueno, el doctor William Fitzgerald fue un médico otorrinolaringólogo norteamericano que se dedicó bueno, conoció cómo trabajaban estas tribus aliviando dolores y empezó a practicarlos en su trabajo de otorrinolaringología, ¿no? Y empezó a ver cómo presionando determinadas áreas reflejas de las manos con bandas elásticas, con ganchos de ropa, incluso hasta con palitos presionando, cómo algunas partes del cuerpo se adormecía y él hacía sus prácticas médicas. Entonces, a raíz de toda esta investigación y todo este trabajo que él empieza a realizar, crea la terapia zonal, ¿no? Que él es creador de esa terapia basándose en los meridianos de la medicina china. Y lo que creó William Fitzgerald, a ver si lo tenemos por acá, ahora vuelvo acá, ahora voy a volver a esta parte. Bueno, lo que creó William Fitzgerald es la terapia zonal. Esta terapia zonal se basa en 10 zonas que dividen al cuerpo, a los pies y a las manos, donde lo que él decía es que estas líneas imaginarias, obviamente, lo que hacía era dividir al cuerpo en 10 zonas. Y él afirmaba que cuando había una zona que estaba afectada en el cuerpo,
se afectaba toda la zona, ¿no? Por ejemplo, la zona 1, que sería esta, ¿no? La del centro, que pasa, ¿no? La coronilla de mi cabeza, mi frente, mi nariz, parte de mi boca, mi cuello y así, hasta el dedo gordo de mi pie, hasta el dedo gordo de mi mano, de mi dedo pulgar. Entonces él dividía la zona 1, donde está también reflejada la zona de la columna, la zona 2, y así dividía el cuerpo, la zona 3, la zona 4 y la zona 5, ¿no? Entonces, desde el centro, de donde empieza la columna, dividía 5 para un lado y 5 para el otro. Entonces, hacía lo mismo en el pie. Y en los dedos pulgares hacía lo mismo, hacía la misma división. La zona 1, que está reflejada en la zona de la columna, la zona 2, la zona 3, la zona 4, la zona 5, y los dos dedos también representaban a toda la persona, ¿no? Esta división que él realizaba decía que cuando había una parte afectada, por ejemplo, si yo tenía afectado el ojo, ¿no? En la zona 2, por ejemplo, ¿no? Porque en la zona 1 está mi frente, pero en la zona 2 yo ya tengo parte de mi ojo. Entonces, él lo que decía, Fitzgerald, que cuando una zona estaba afectada, toda esa línea se afectaba, ¿sí? Por eso yo me acuerdo que cuando yo le hacía reflexología a esta vecina mía, que yo estaba trabajando en los pies y ella sentía los pelos de la cabeza que se le erizaban, William Fitzgerald decía que no importa dónde yo esté trabajando, que toda esa zona va a tener una reacción, ¿no? Entonces, bueno, los reflexólogos los comprobamos cada vez que atendemos. Bueno, lo que hace William Fitzgerald con este trabajo de la terapia zonal, empieza a llamar la atención de los médicos de su época, y ahí empiezan muchos médicos de distintas disciplinas a interesarse por sus trabajos, ¿no? Entre estos médicos se encontraba también el doctor Shelby Riley, que era un médico también norteamericano, bueno, que se interesó en los trabajos de Fitzgerald, y lo que hace es transmitir todos estos conocimientos de cómo se adormecían estas partes del cuerpo, estimulando determinadas áreas reflejas de las manos, sobre todo. Se lo transmite a sus colaboradores, entre los que se encuentra Eunice Singham. Eunice Singham es una fisioterapeuta que, más allá de conocer todo este trabajo que se realizaba en las manos, ella empieza a trabajar sobre los pies, porque se da cuenta de que los pies tienen más sensibilidad al estímulo, porque claro, nosotros las manos las tenemos más expuestas, los pies están más resguardados, ¿no? Entonces, empieza a hacer toda una investigación, trabajando sobre distintos pies, sobre distintas áreas reflejas, buscando trabajar en forma terapéutica para ver los cambios, todas las cosas que se iban dando en esta terapéutica, y empieza así a crear su primer método de reflexología. Por eso Eunice Singham es la primer reflexóloga que empieza a sistematizar la reflexología tal como la conocemos hoy, ¿no? Por eso se la llama la madre de la reflexología moderna. Eunice Singham, a través de todas sus investigaciones, escribe su primer libro en 1938, que se llama, su primer libro es La historia que los pies pueden contar, y en ese libro vuelca todo su trabajo terapéutico. A ver, bueno, actualmente, este es el mapa del método Ingham. Actualmente la escuela de reflexología del método Ingham sigue, ¿no? Sigue su legado, y toda esa atención que recorrió el mundo gracias a Eunice Ingham hizo que la reflexología crezca más en toda esta zona de Occidente, ¿no? Este es uno de los mapas. Nosotros contamos con muchísimos mapas de reflexología, por suerte. ¿Cuál es el mejor? Todos son los mejores, ¿no? Porque, como yo les decía al principio, lo que nosotros estamos es estimulando áreas reflejas. Estamos estimulando terminales nerviosas que tenemos en los pies. Entonces, ¿cuál es mejor?
Yo creo que todos, ¿no? Porque cuanto nosotros, como reflexólogos, cuanto más conocemos de mapas, uno puede trabajar, bueno, estimulando distintas zonas de la misma área refleja con la que, bueno, uno quiere estimular, ¿no? Por ejemplo, nosotros en la reflexología, en el método que yo estudié, en el espacio de los 7 soles, en el espacio de los 7 soles, que esto es un método abierto, el, el plexo solar lo tenemos más entre la zona 2 y 3 del espacio metatarsiano, ¿no? Y por ejemplo, en este mapa está un poquito más corrido entre la zona 2 y 1, ¿no? Y yo lo tengo más al centro. Entonces, a ver, ¿cuál es mejor? Es que no hay uno mejor, ¿no? No hay una verdad. Yo trabajo siempre con distintos mapas, estimulando toda la zona refleja que conozco cuando quiero estimular un determinado órgano, una determinada zona refleja, y la verdad que siempre he tenido buenos resultados. Bueno, acá hay otro mapa también, que también está bueno conocerlo. Eh, Bueno, acá hay una forma de trabajar con la reflexología. Esta es una técnica también para estimular toda la zona de la bóveda del pie, donde se encuentran los órganos digestivos. Eh, Muy bien, ¿qué es lo que a mí me gustaría eh, transmitirle, transmitirles desde la reflexología holística, ¿no? Que para mí es como lo más importante. A mí la reflexología holística, sobre todo la holística, comprender qué significaba holístico para mí, así me explotó la cabeza, ¿no? Porque me ayudó a comprenderme en mis síntomas. La palabra holística viene del griego holos, que significa entero, completo, ¿no? Entonces, la holística tiene una mirada de ver a la persona como un todo, como una unidad: mente, cuerpo, espíritu, vínculos, medio ambiente, su historia personal y todo lo que lo conforma tal y como es, ¿no? A mí lo que me gusta del método holístico es que, eh, o sea, lo que hace es motivar al tratamiento como un todo y no como partes. Por eso los reflexólogos holísticos no tratamos síntomas o diagnósticos o enfermedades, tratamos a la persona, porque lo que tenemos, lo que vemos y lo que tenemos en cuenta sobre todo es una determinada escala de valores bueno, que conforman al ser humano y para entenderlo, ¿no? Por eso tenemos en cuenta los factores mentales y emocionales de la persona para que, bueno, pueda tomar esa conciencia, porque a lo que resalta la reflexología holística es al registro personal, ¿no? En esa toma de conciencia. Y yo veo que muchos, yo también antes lo hacía porque no conocía sobre esta mirada, que cuando estamos enfermos, vamos al médico, nos hacemos estudios, nos dan el tratamiento, y queda ahí. O sea, es como que no, atendemos una parte de nosotros, ¿no? Atendemos el cuerpo, pero nosotros no solamente somos el cuerpo. Entonces es como que hay una parte que queda sin atender. Y como yo les decía al principio, que la reflexología holística es una terapia que ayuda a complementar en este tipo de terapias de, bueno, de ayudarme a conocerme, en qué momento me apareció el síntoma, cómo es ese dolor, en qué parte del cuerpo me da, ¿no? Bueno, a conocerme a través del síntoma, ¿no? Eso es lo que tiene la mirada del abordaje holístico, que, que la mirada holística sabe que la enfermedad no es azarosa, que no viene de afuera del individuo, ¿no? Al contrario, que viene de un movimiento interno del organismo para que yo me conozca, porque tiene que ver con una búsqueda interna, ¿no? Para volver a recobrar ese equilibrio. Este, a ver. Bueno, acá habla de, bueno, de los beneficios que tiene la reflexología, ¿no? Que es muy efectiva en dolores habituales, ayuda en la contribución de los fluidos y desechos celulares, regula el tono muscular, dice, elimina herencias tisulares,
yo le decía en la primera parte que la reflexología lo que estimula es la producción de endorfinas, que son los analgésicos naturales, ¿no? Que son segregados por nuestro cerebro cuando nosotros estamos, ¿no? En relajación, en, en conexión con nosotros mismos, al fin de cuentas, ¿no? Que de eso nos damos poco. Este, entonces, eh, otra de las cosas que tiene como beneficio la reflexología es ayudarme a la circulación sanguínea, a la circulación linfática, a mejorar mi productividad, a expandir mi conciencia, ¿no? Tiene como muchos beneficios la reflexología. Acá dice que mejora a nivel del estrés, dolores de espalda, lesiones deportivas, el insomnio, trastornos digestivos. Antes, miren, cuando yo empecé con la reflexología, se decía que no había que trabajar en embarazadas hasta después del tercer mes, ¿no? Y hoy en día se sabe que con la reflexología podés trabajar desde que te enteras de que estás embarazada, ¿no? Obviamente, yo siempre recuerdo que mi maestra me decía que siempre hay que tener en cuenta el caso a caso, ¿no? Porque si es una primeriza que está con toda la novedad de su embarazo y tiene miedo de que no sabe si la reflexología le va a hacer bien o le va a hacer mal, y en ese caso, capaz que sí es mejor que espere, pero no porque la reflexología le haga mal, sino porque ella necesita estar segura de que va a ir todo bien, ¿no? Pero yo conozco muchas embarazadas que han tomado reflexología holística desde el principio de su embarazo. Este, bueno, dice, por tratarse de una terapia no invasiva, es apta para todas las edades y condiciones. Es importante una consulta previa con su médico de cabecera. Y esto es fundamental para los reflexólogos cuando tenemos casos que realmente desconocemos, que tenemos dudas, que la persona por ahí está insegura, ¿no? Poder tener la posibilidad también de hablar con su médico, con el equipo interdisciplinario, según sea, bueno, el caso, ¿no? Que trae para trabajar en terapia. Bueno, a ver. Acá dice, por ejemplo, que se recomienda que el estímulo reflejo en cada pie o área no supere los 20 o 25 minutos, pero depende de cada persona. Sí, totalmente, depende de cada persona. Hay personas que tomando reflexología, esa ha sido mi experiencia, ¿no? Que tomando reflexología de 25 minutos, en determinados momentos de su vida, por ahí, 20, 25 minutos era mucho. Entonces había que ir regulando y bajando el tiempo, ¿no? Porque esto es lo que tiene en cuenta un reflexólogo holístico, ¿no? Eh, que no hay una cosa estricta de decir, bueno, la reflexología holística es 25 minutos cada pie, 20 minutos cada pie. No, hay sesiones de reflexología holística que duran 15 minutos porque hay una intención y un objetivo específico, ¿sí? Para trabajar. Porque hay veces que hay personas que en la sesión de reflexología necesitan más de la terapia verbal que de la técnica manual. Entonces, eso se va charlando con la persona también, ¿no? Por eso decía, es que no hay una cosa específica. Bueno, a ver, vamos a ir a otra. Esto ya fuimos hablando. Bueno, acá con respecto a las contraindicaciones, ¿no? La reflexología hoy, en la actualidad, es una terapia que tiene muy pocas contraindicaciones. Lo que más tiene son precauciones, ¿sí? Así como les decía antes, que cuando yo empecé a estudiar decían que con embarazo no hay que hacer reflexología hasta el tercer mes, que mejor esperar. Hoy en día se conoce que hay que tener precauciones, porque no todos los embarazos son iguales, no todas las mujeres toman esa noticia de la misma manera, ¿no? Entonces, siempre hay que ver el caso a caso. Lo que más se sugiere con respecto a las contraindicaciones es no trabajar en un pie que está lastimado,
eh, no trabajar cuando la persona de pronto comió un recontrabanquete y ya se quiere hacer reflexología, y no, porque su sistema digestivo está haciendo todo un trabajo para digerir ese alimento, entonces más vale que no le voy a estar haciendo un estímulo ahí también en los pies, ¿no? Hay que dejar que el cuerpo haga su proceso de digestión y esperar un tiempo prudente de media hora, 40 minutos, según el banquete que se dio, para poder recibir la terapia reflexológica, ¿no? Entonces, hoy en la actualidad en la Argentina hay pacientes que están recibiendo la terapia reflexológica mientras están recibiendo quimioterapia. Entonces, cuando yo empecé, decían que no hay que hacer reflexología en personas que tienen cáncer, ahora se sabe que las personas reciben tratamiento de reflexología mientras están recibiendo la quimioterapia. Obviamente que el objetivo de ese trabajo que están haciendo es de relajación, no están estimulando sistemas en el cuerpo. Como yo les decía, siempre hay que tener un objetivo, ¿no? ¿Cuál es mi intención al trabajar, al estimular en este caso, ¿no? Siempre voy a tener que tener ese cuidado eh, y ese trabajo. También quiero decir, por lo que acá dice, ¿no? Que cuando hay inflamaciones agudas del sistema venoso, siempre es mejor que yo pueda, ahora que tenemos toda la información a la mano, siempre es mejor que yo pueda investigar de qué se trata este síntoma, esta enfermedad, este diagnóstico, que yo pueda conocerlo, que pueda hablar con el médico de la persona, este, pero yo puedo trabajarle tranquilamente el sistema circulatorio, el sistema linfático, eh, porque no es que yo le voy a provocar algo desde la reflexología, ¿no? Este, por suerte, como yo le decía ahora, las neurociencias han demostrado que el contacto es muy sanador en todo este tema del bienestar y de la salud, ¿no? Este, Así que bueno, esto ya lo dije. Cuando nosotros estimulamos desde la reflexología holística, cuando hay personas que tienen, como dice acá, ¿no? Restos de metralla, secundarios a heridas de guerra o accidentes, no es que yo le voy a mover eso que la persona tiene en el cuerpo, no. Lo que yo voy a movilizar en la persona es su equilibrio, o sea, lo que se va a estimular en cada uno es lo que la persona necesita, no es que yo le voy a mover eso que tiene ahí y que le puede afectar y le puede hacer algo malo, ¿no? No, eso en este momento, con todas las cosas que se están viendo acerca de las neurociencias, de cómo el contacto, la mirada, el estímulo, ayudan a que la persona no me sale la palabra, como pueda encontrar ese bienestar y ese equilibrio, ¿no? En su vida. En temas de psicosis, ¿qué tengo que tener en cuenta yo? Que la persona obviamente que esté acompañada, que yo pueda hablar con su médico, que su médico sepa qué tipo de terapia va a recibir, que la persona esté medicada como corresponde. En la reflexología holística no es que la persona abandona la conciencia. Sí entramos en un proceso de relajación profunda, pero no es que nos abandonamos y nos vamos a, no sé, a otros planos, ¿no? La persona está sintiendo constantemente el estímulo y lo que se hace también en la reflexología es que la persona también pueda este, comentar si le parece que el estímulo es muy fuerte, si necesita un estímulo un poco más presente. Entonces uno va como regulando con esa persona, ¿no? Y en estos casos, yo no voy a sanar eso que la persona trae en su salud mental, no. Sí voy a acompañar la parte terapéutica, aliviando determinados síntomas, pero lo que tiene que ver con la parte de salud mental tiene su equipo interdisciplinario, supongo, su psiquiatra, su psicólogo, para trabajar esa parte, ¿no? Bueno, estos son los mapas que le mostraba que existen de la reflexología, que son muchísimos.
Orden del masaje, dice acá, ¿no? No hay un orden de masaje en la reflexología holística, ¿no? Los reflexólogos holísticos eh, trabajamos con una red hipotética, ¿no? Que esa red hipotética va variando según lo que la persona, primero tenemos en cuenta qué lo trae a sesión, a trabajar con un tratamiento. Después vamos trabajando en el alivio de esos síntomas. Vamos trabajando también cómo la persona reacciona entre semana y semana, qué cosas yo necesito trabajar que se van modificando en esa red hipotética, eh, como una manera de acompañar el proceso de la persona, porque yo no sé si la persona va a ir todo el tiempo así. No, la persona puede ir así en su tratamiento de reflexología, ¿no? Hay veces que la persona en el tratamiento de reflexología hace como una meseta y está ahí, y uno como terapeuta aplica otras técnicas para poder ayudarlo a que se mueva esa meseta que hace, ¿no? Este, si yo diría que hay un orden de masaje en la reflexología, en el estímulo, es que empezamos con técnicas de relajación para preparar el pie. Eso sí, lo tenemos en cuenta, ¿no? No vamos directo a la técnica eh, muy presente, muy profunda, sino que vamos de menos a más, ¿no? Acompañando ese proceso de relajación, de entrar como en este movimiento como de entrada en calor, vamos a decir, ¿sí? Pero no es que digo, bueno, primero trabajo en la cabeza, después el sistema nervioso, después la columna. No, en la reflexología holística no trabajamos de esa manera, pero hay escuelas que lo trabajan y bueno, cada escuela tiene su forma de trabajar y está perfecta, ¿no? Todas suman, la verdad que no hay una mejor que otra. Bueno, no sé si hasta acá me quieran compartir algo, o me quieran preguntar algo acerca de todo esto que hemos compartido. Los reflexólogos que se encuentran en esta clase. ¿Querés que dejemos de compartir pantalla? Sí, Y sí, así todo el mundo puede preguntar, dale. ¿no? Ahí está, buenísimo. Bueno, yo te quería preguntar, ¿qué recomendás vos, por ejemplo, cuando nosotros estamos muy cansados, los podólogos después de un tratamiento, por ejemplo, trabajar sobre las manos o sobre los pies? Y cómo trabajar, por ejemplo, digamos, en la camilla, en una silla? Hay sillas especiales. ¿Y qué recomendás? ¿Estar descalza o con calzado? Ya te hice 20 preguntas. Sí. Bueno, mira, los reflexólogos en general trabajamos descalzos para tener una descarga a tierra. Em, Eso es lo que se recomienda. Pero siempre que dejamos de trabajar con una persona, por lo menos yo lo que hago es estirar el cuerpo, moverlo. Y si tengo que sugerirle algo a los podólogos es hacer lo mismo, ¿no? Estirar el cuerpo. Yo mientras la persona termino la sesión y dejo de tocar los pies, yo estoy estirando el cuerpo, voy estirando para un lado, flexiono el cuerpo hacia adelante, incluso hasta levanto los glúteos del asiento y estiro toda mi columna para adelante. Este, mm, Después, a modo personal, lo que si les tengo que sugerir algo es que se estimulen, como yo les dije, sin saber los que son reflexólogos corren con más ventaja, pero los que no conocen ningún mapa, con que se masajeen los dedos, ¿no? Pulgares de las manos o del pie también, ¿no? Haciendo esto, ¿no? Tomando desde la base de la falange proximal y voy masajeando, ¿no? Y si a esto, como yo les decía antes, le agrego la respiración y me conecto, ya es un montón, porque como decía William Fitzgerald en esta división que él hacía de su terapia zonal, los dedos pulgares también están representando a la persona entera, ¿no? Y no solamente desde la fisicalidad, sino también desde su parte emocional, porque uno también como terapeuta, y a ustedes también les debe pasar, que también hay un vínculo con el otro, ¿no? Con lo que trae. Entonces, uno a veces también se queda como pensando en ese consultante
más allá de verlo aliviado, de verle que le hizo bien, irse, ¿no? Con sus pies más sanos, ustedes desde ese lugar, yo desde por ahí de verlo más relajado, más aliviado, menos angustiado, también me quedo como conectada. Entonces, como una forma, ¿no? Como de reciclar la energía, ¿no? Si les tengo que sugerir algo, es eso, ¿no? Y los reflexólogos holísticos trabajamos en camilla. Trabajamos en una camilla, hay camillas especiales, yo trabajo en una camilla que es una camilla común. Este, También es cierto, porque yo tuve la oportunidad de ir a la escuela de Perú, ellos trabajan sentados y los pies quedan apoyados en una banquita. Y también es una forma de trabajar, digamos. Para mí no es lo más cómodo, pero bueno, es una forma con la que ellos trabajan y bueno, ha sido una experiencia linda ir a su escuela a practicar y bueno, a conocer más de su método. Acá preguntan, Sí. eh, dice María, soy reflexóloga, pero hace muchos años dejé de ejercer. Eh, Ahí mandó una imagen, pero la verdad que no la veo. ¿Cuál es el mapa que más usás? Dice Mónica Jorge Aquino. ¿Y cuánto dura una sesión? Bueno, el mapa que más uso es el mapa de Alicia López Blanco, que es una de las reflexólogas más conocidas acá en la Argentina. Es el mapa que también con el que trabajamos, por lo menos en la escuela donde yo estudié, el mapa del espacio de los 7 soles. eh, pero básicamente trabajo con ese, con el de Alicia López Blanco, que es el mapa con el que yo estudié, pero viene de esa rama, ¿no? De esa reflexóloga. Acá Una sesión de preguntan, reflexología dura una hora, entre 1 hora y 1 hora y cuarto, más o menos. pregunta Milagro Weber, ¿se aconseja algún color en especial para reflexología o no? Bueno, los colores son interesantes, yo no me dedico a eso, pero los colores son muy interesantes para trabajarlos, depende de lo que quieras trabajar. Los chakras, por ejemplo, tienen un color y ese color tiene un significado, ¿no? Por ejemplo, el chakra raíz está conectado con lo rojo y simboliza la conexión con la raíz, con la tierra, con la abundancia. El chakra del jara está conectado con el color amarillo, con el color, perdón, naranja, ¿no? Que tiene que ver con la creatividad, con los órganos sexuales, con el placer, con el disfrute. El chakra de plexo solar, el amarillo, que se encuentra en la boca del estómago, está relacionado con el amarillo, con el sol, ¿no? Con el fuego. Entonces, bueno, depende de qué color. Me acuerdo la otra vez que estaba charlando con una amiga y me decía, estoy con temas en mi garganta, así que me vas a ver con el color celeste. Me decía, voy a empezar a usar el color celeste porque el chakra de la garganta se identifica con el color celeste y el chakra del corazón se identifica con el verde, que es el color de la sanación. Entonces, si tengo que decir, bueno, ¿qué colores puedo poner en mi consultorio? Bueno, pueden poner un verde o con el que resuenen, ¿no? Este, pero Acá bueno. María, supongo que debe ser María Rosviar. A mí me pasa que siento que me saca la energía, dice, cuando está haciendo una sesión, ¿no? Con una sesión de reflexología. Sí, parece que le saca la energía. Bueno, a ver, varias cosas para compartir. Primero yo tengo que darme cuenta cómo estoy yo para dar. Por eso yo siempre cuando comparto con mis colegas les insisto en lo fundamental que es que como terapeutas recibamos reflexología. Y si no recibo reflexología, que por lo menos reciba una terapia holística. Puede ser, no sé, la biodanza, el shiatsu, tai chi, algo que me conecte conmigo misma, ¿no? Porque a veces estamos como terapeutas dando, 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 dando y no recibo. Entonces hay un desequilibrio. Entonces, como terapeutas de cualquier índole, es importante que nosotros también nos demos ese espacio para recibir.
y es mucho mejor no solamente hacérmelo yo en forma sintomática, como decía, ¿no? En forma de autotratamiento, sino que me deje acompañar, porque no es lo mismo, ¿no? Dejarse acompañar tiene la ventaja de que el terapeuta, me puede hacer observaciones que yo misma no puedo ver de mí. Entonces, eso es lo fundamental en lo terapéutico. Acá pregunta Joceló, hola Claudia, en la parte que hablabas de Mary Dick y las líneas imaginarias, hablabas sobre cierto adormecimiento en algunas maniobras. Pregunto, ¿existe alguna técnica para aplicar antes de extraer una espícula en una uña encarnada para producir cierta sensación de adormecimiento? Como Eh, ¿Qué es eso eso que quiere sacar o no, no entendí? Porque claro, yo cuando se encarna la el uña, lenguaje parece podológico que no lo entiendo. por ejemplo, cuando se encarna la uña, pregunta si hay alguna forma de que se anestesie ese lugar, digamos, más o menos así. Bueno, una forma de... Lo que pasa, a ver, eh, iba a decir algo que Fitzgerald decía, ¿no? Que cualquier presión en alguna área en un área refleja, lo que hace es que yo obtenga un adormecimiento, ¿no? En una parte del cuerpo. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, trabajar una uña encarnada en el dedo pulgar, que sería, según Fitzgerald, la zona 1. Entonces, si yo quiero trabajar acá, presionarle, por ejemplo, en la zona de la uña, le va a doler porque tiene la uña encarnada, por lo que me estás contando. Entonces, no le voy a apretar, no le voy a hacer la presión sobre la uña, pero sí, por ejemplo, le puedo hacer la presión en la articulación interfalángica para ver, y le voy a hacer una buena presión, tanto por la zona de la palma como por el dorso, para ver si la persona puede sentir ese efecto relajante y anestesiador que decía William Fitzgerald, ¿no? Yo creo que eh, una buena forma también de relajar es, por ejemplo, una técnica muy sencilla en la reflexología es empezar haciendo círculos en los dedos, ¿no? Esto que es tomar desde la base el dedo y empezar a hacer pequeños círculos, sobre todo sobre ese dedo donde se va a trabajar, sobre esa uña, ¿no? Empezar a hacer varios círculos para un lado y para el otro, alguna presión bien firme y presente, a ver qué pasa, ¿no? Porque lo que hacía Frigier cuando empieza con su descubrimiento de la terapia zonal, él lo que hacía era agarraba una banda elástica y la presionaba de tal manera que se adormecía esa parte de la de la zona refleja de la mano, porque él trabajó específicamente en manos, ¿no? La que se dedicó profundamente a los pies fue Eunice England, y es la que creó el mapa de reflexología tal como lo conocemos en la actualidad. ¿A qué edad se puede comenzar a hacer reflexología? Por ejemplo, en niños. ¿Pueden empezarse desde los 3 años, de los 5 años? ¿A qué edad se puede comenzar? Mira, en los niños se pueden hacer desde bebés y lo ideal es que se lo haga la mamá, ¿no? Porque en los bebés uno no va a estar estimulando y moviéndole el piecito y los deditos, pero la mamá puede, ¿no? Despacito ir haciéndole pequeños estímulos, ¿no? Pequeñas presiones, sobre todo cuando empiezan con el tema de los dientitos, ¿no? La determinadas molestias propias del crecimiento, las mamás pueden hacer ese estímulo. Y después, los niños pueden recibir desde muy pequeños, obviamente acompañados por su mamá. Yo me acuerdo que cuando estaba en la escuela eh, en la que trabajaba, eh, había un niño de 4 años que iba a recibir reflexología. Este niño tenía autismo, entonces venía con su mamá. Entonces me acuerdo que las primeras sesiones fueron muy difíciles. Entonces tuvimos la suerte que teníamos una colega enfermera que era reflexóloga, entonces, y que había trabajado con niños en la parte de bebés. Entonces, bueno, le encargaron ese trabajo para atender a ese nene.
Y yo me acuerdo que las primeras sesiones para trabajar a ese niño con ese diagnóstico era un poco difícil porque él, primero que los niños siempre están jugando, no lo puedes sentar o acostarlo y hacerle las técnicas, no, tenés que ir con el juego. Pero lo que yo quería comentar es que ese niño cuando venía como, ¿no? Con una energía bien de fuego, ¿no? Como bien así, todo golpeando las paredes, no te saludaba, con mucha energía, ¿no? Entonces, bueno, con la paciencia que tuvo mi colega para ayudarlo a, bueno, hacerle la terapia, primero un dedito, jugaba, después el otro dedito, ¿no? Después le hacía amasaditos en los metatarsianos y todo eso. Entonces, eso ayudó a que él, cada vez que volvía a su terapia, semana tras semana, hacía que él cada vez que venga a la escuela, porque trabajábamos la parte de consultorio en la escuela, él venía, entraba y le daba un beso a la pared, le daba un beso a su reflexóloga, saludaba a las secretarias que estaban en la escuela. Entonces, se veía ese comportamiento diferente, ¿no? Al recibir la terapia reflexológica. Entonces, los niños pueden recibir desde muy chicos, siempre con la presencia del padre. María Emilia Cabaña te pregunta, ¿se puede hacer reflexología en un paciente que hace 6 meses se cayó de 2 metros de altura sobre el piso de cemento y se fracturó el calcáneo en pequeños trozos, ya osificado, pero tiene un déficit óseo por reabsorción del foco? Está un poco largo, por reabsorción del foco fracturario. Y también, dice, ay, perdón, pero... Y también desplazamiento en la articulación tibio-astragalina. El traumatólogo no quiso hacer cirugía. Bueno, puede empezar haciéndosele en la mano a esa persona. Sí, puede recibir reflexología, puede hacer reflexología en las manos, eh, tipo craneofacial, también hay una reflexología facial y de cráneo. Puede empezar trabajando desde ahí y después de a poquito, a medida que pueda haber más movilidad en sus pies, sí, puede empezar a recibir. También se pueden aplicar técnicas de reflexología en los pies sin hacer tantas movilizaciones, ¿no? Sin hacer esas movilizaciones de movilizar los metatarsianos, ni hacer giros, ni flexión y extensión. Sí se pueden aplicar, tipo amasadito, ¿no? Arrastres, ¿no? Estimular así de manera linfática, ¿no? Para movilizar los líquidos. Y aparte es muy relajante. La técnica linfática en la reflexología es una técnica muy relajante. Pregunta Mónica Jorge Aquino. Hola Claudia, ¿me podés recomendar un libro de reflexología y trabajas con guantes de látex? No, yo no trabajo con guantes, pero por ejemplo, en el hospital de clínicas he tenido colegas, yo no he tenido la oportunidad, he tenido colegas que cuando fueron a hacer la parte clínica de reflexología ahí, la parte de bioseguridad sí les pedían que trabajen con guantes. Y ellos me decían, ¿no? Clau, la energía no entiende de guantes, no entiende de látex, me decían, ¿no? ¿Por qué? Porque por la devolución que le daban los pacientes, ¿no? De cómo se sentían. Entonces, sí, hay lugares en los que sí es recomendable por el cuidado del paciente y de uno mismo trabajar con guantes, pero yo no trabajo con guantes. No sé lo otro que me preguntaste, no me acuerdo. Eh, espera. Si le podés recomendar un libro. Un libro, te puedo recomendar el libro de Alicia López Blanco de reflexología. Yo tengo el Dice así, mismo hace es muchos años. manual de reflexología método holístico, Sí. A ver, de Alicia López Blanco. sí. Sí, los María tengo Cabaña dice, con el por masaje aquí. Chantala para niños, claro, es el que Claro, yo te decía, te iba a decir eso. El masaje Chantala, a veces se comienzan con los bebés, ¿sí? sí. Pero ¿podés acotar algo sobre el masaje Chantala? No lo conozco, pero
Tengo una colega que se dedicó a trabajar, que la colega que yo les comentaba que trató a este niño con autismo, trabajó en la parte neonatal de una clínica y trabajaba con este masaje, que se lo enseñaba a hacer a las madres, ¿no? Pero no lo conozco, no tengo referencias sobre eso. ¿Qué recomendás, por ejemplo, cuando uno utiliza los dedos, se hace una presión? ¿Tiene que ser una presión muy profunda, una presión suave? Por ejemplo, si el paciente te dice que esa presión es muy fuerte y que le molesta, ¿qué recomendás vos? ¿Qué tipo de presión haces en ese masaje? Eh, los reflexólogos holísticos, y acá voy a hacer hincapié porque he tenido la experiencia de dos escuelas diferentes, los reflexólogos holísticos tenemos en cuenta el umbral del dolor del paciente, del consultante en este caso, ¿no? Entonces, la presión va según cómo la persona lo necesite y lo pueda tolerar. Es cierto que a veces cuando el pie tiene mucha congestión, mucho bloqueo de energía, eh, es probable que al mínimo contacto se sienta un poco adolorido. Y en ese caso, sí hay que pedirle que acompañe con la respiración. Y a medida que uno va presionando y entrando cada vez un poco más, se siente el alivio y la persona puede ir tolerando también la presión, ¿no? Pero básicamente trabajamos con el umbral del olor del otro. En la escuela del método Chartres, no trabajan con el umbral del dolor del otro, le van con los nudillos, con los arrastres, pero es una técnica súper efectiva, así, ¿no? Yo he visto personas llegar a esa escuela que me deslumbró cuando estuve ahí, llegar con el oxígeno, ¿no? No me tocó atender a esa persona, pero verlo llegar con el tanquecito de oxígeno y después bajar las escaleras sin el tanque de oxígeno, ¿no? Entonces me parecía como muy fuerte. Este, es una técnica que es muy fuerte, es muy presente, trabajan con los nudillos y con arrastres y la persona hasta te quiere sacar el pie y la reflexóloga está agarrándole el pie, ¿no? Así que, bueno, son formas de trabajar, ¿no? Y la verdad que también son muy efectivas. Pero bueno, hay que tolerar. Sí. Gabriela Elizabeth Sánchez pregunta si estudiaste en la Facultad de Medicina, porque recién se conectó, ella no... ¿Me contarías? Dice, gracias. Bueno, yo te cuento, estudié en la Escuela del Espacio de los Siete Soles, mi maestra se llama Paula Pocoy. Em, no tuve la oportunidad de hacer clínica en ningún hospital, pero por propia decisión, pero siempre me he dedicado a trabajar acompañando en consultorio particular, ¿no? Así que, bueno, en esa escuela estudié. El método que yo estudié es básicamente holístico, que como yo les contaba, lo que tiene la mirada holística es comprender que la enfermedad esconde, que la enfermedad viene a iluminar lo que tenemos escondido, Ujú. ¿no? La enfermedad viene a que yo me pueda sincerar para poder conocer, ¿no? ¿Para qué está en mi vida? Y eso es lo que más amo de la reflexología holística. Hay que pregunta Milagro Berber, ¿se puede usar materiales como maderoterapia para acompañar a la reflexología? Sí, hay escuelas que usan palitos de madera Yo uso eso. para estimular áreas reflejas muy pequeñas, muy puntuales. Nosotros, los reflexólogos holísticos, utilizamos los dedos de las manos y trabajamos con la coronilla de los dedos para presionar. Pero hay escuelas que trabajan con esos materiales, sí. ¿Y qué diferencia hay entre el shiatsu y la reflexología holística? El Chiatsu es una técnica que lo que trabaja es con el cuerpo, ¿no? Y que trabaja con los meridianos de la medicina china. Ujú. Este, la, lo que tiene el Chiatsu es que tiene todos unos movimientos corporales que que de hecho imitan determinadas posturas, si no me equivoco yo, porque alguna vez tomé posturas de, no sé, del guerrero o del león, o no sé, y en ese movimiento están estimulando meridianos, ¿no? Porque también hacen golpecitos
también están estimulando, porque en todo nuestro cuerpo nosotros tenemos terminales nerviosas. Lo que tiene la reflexología holística, que nosotros nos abocamos a los pies, a las manos, al rostro, al cráneo, es como más específico, ¿no? Pero bueno, también son muy efectivos. ¿Y vos das cursos en algún lado? ¿Te podemos contactar por cursos, etcétera? ¿Qué nos puedes Bueno, decir? bueno, yo estuve en un momento dando clases en la escuela donde me recibí, y después me dediqué a toda la parte más terapéutica y actualmente sí doy clases en forma personalizada, sí, sí, sí. Ajá. Bueno, Eh, cualquier cosa nos dejas los datitos en el chat y bueno, y sí, también en los grupos sí, sí, de sí, sí, podología, así las chicas si quieren tomar algún curso de reflexología, sí, puede obvio. contactar con vos, Bueno, porque Oh, yo lo quiero que hacer una pregunta. ¿Tiene alguna página o está en YouTube sí, algo para poder ver algo? sí, tengo redes, una es en Facebook y otra es en Instagram y me encuentran como Claudia Heredia Bioterapeuta. Ese es mi Facebook. Y en el Instagram está como Claudia-Heredia-bioterapeuta. Ahí lo voy a Es- buscar, gracias. y todo el y mundo puede otra tomar cosa, clases, ¿no? sí, sí, Sean sí, a sí. cualquier edad. Totalmente. Y yo lo que les quiero hacer es una invitación, que nosotros ahora, a partir del 22, 23, del 25 de septiembre, celebramos la Semana Mundial de la Reflexología. Ah, Entonces, en todas las escuelas reflexológicas del mundo se celebra la reflexología y lo que hacemos es abrir los espacios donde cada uno trabaja para dar a conocer la terapia. Actualmente estoy con mi colega Mabel Santa Cruz dando un taller de reflexología en forma de autotratamiento en manos en la capital, es en forma presencial, porque a nosotros nos encanta lo presencial, pero bueno, alguna vez ya lo vamos a dar en forma virtual, para dar a conocer la reflexología, los beneficios y trabajar esto, ¿no? Vamos a tratar el tema de la ansiedad y cómo trabajarla desde las manos, ¿no? Obviamente estimulando a través de técnicas y abordando la parte terapéutica también, ¿no? Para que uno pueda como acompañarse en esos procesos, porque ¿quién no tiene ansiedad en algún momento? la verdad que excelente tu clase. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta más? Ay, acá hay una pregunta, parece. Eh, eh, no, solamente era el tipo de materiales que se pueden usar en reflexología, decía. Es lo que te pregunté Ah, recién. Ah, En sí. disculpa, maderoterapia, etcétera. ¿Alguien quería hacer Claudia. una pregunta? Sí, Claudia, Bien, encantada. bien. ¿Podés repetir la dirección de Instagram que no alcancé a anotar? Se llama Claudia-bioterapeuta. Gracias. Lo podéis dejar anotado en el chat, a ver si Sí, así. ahora se los paso se los comparto el Instagram en el chat. Gracias. Sí, porque así las chicas Sí, lo sí, sí. copian, ¿sí? Bueno, sí, y ahí en el grupo voy a compartir los eventos, en el grupo que se pueda, voy a compartir los eventos para las que están acá en la capital federal, para que alguna vez nos podamos conocer y vénganse a un encuentro en el espacio de bienestar que tiene mi colega. La verdad, excelente. Bueno, si quieres puedes anotarlo antes de que antes de que se vaya el Zoom. Y em, creo que no hay más preguntas, ¿no? ¿Qué pasa y el libro? ¿No le recomendaste el libro? El Dice Janet. libro, sí, lo vuelvo a repetir, se llama Manual de Reflexología Holística de Alicia López Blanco. La autora es Alicia López Blanco y el libro se llama así, Método de Reflexología, Manual de Reflexología, perdón. Así se llama. Cariños desde Cochabamba, Bolivia.
Ay, qué lindo, gracias. Bueno, yo quiero contarles que soy de Perú, vivo en la Argentina hace como más de 20 y pico de años, así que bueno, nada, eso, contarles que cuando fui a la escuela del método peruano, eh, fue una experiencia muy linda de conocer una forma diferente de trabajar a la mía, ¿no? Porque también lo que yo aprendí en la reflexología holística es eh, poder respetar otros métodos, ¿no? Y saber que no hay uno que es mejor que el otro, sino que todos suman. Por eso yo digo que todos los mapas son buenos para trabajar, porque lo que yo estoy estimulando siempre son terminales nerviosas, más allá de que con qué mapa elija. Obviamente, si como reflexóloga conozco muchos mapas, está bueno, porque todo me suma. Entonces, bueno, gracias, Em, gracias a todas por estar presente y, bueno, por escuchar. Y bueno, y estimúlense toda la zona del dedo gordo, ¿no? Recordando que están estimulando a todo su ser, ¿no? Y agréguenle Milagro musiquita, Weber dice que alegría. que le encantó tu charla. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar Bueno, escuchando. te volveremos a citar porque la Dale, verdad que nos sí, encantó y dale, sí, aparte Adriana. Y preparamos otra otra charlita. sesión de reflexología. Bueno, un placer y bueno, nos vemos la semana que Gracias. viene. Y a ver, parece que nos vemos la semana que viene en el mismo horario. Bueno, un beso para todos y que tengan todos buenas noches. Gracias, Gracias, Bueno, Adriana. Gracias por Claudia, todo. por tu charla. A vos, gracias. Adriana. Gracias. Muy amable. Gracias. Chao a todas. Chao. Gracias.